Amigas y amigos, bienvenidos otra vez a este canal. Es un gusto recibirles, como siempre, además en grata compañía. Hoy tengo conmigo a nuestro querido amigo boliviano Mauricio Ríos García, economista boliviano, ya ustedes lo conocen. En alguna oportunidad hemos hablado tanto de aquel supuesto golpe de Estado de hace cerca de un año, creo, se acaba de cumplir cerca de un año, del famoso golpe de Estado que no tuvo, como dijo Mauricio en aquella ocasión, consecuencias aparentes porque no se sabe qué pasó con los responsables. Luego recuerdo con Mauricio, de la decisión judicial que apartó a Evo Morales de la candidatura presidencial y hemos llegado, como dicen en España, don Mauricio, enos aquí, enos de pravia. Estamos en el llegadero, que es la elección que ha tenido hace apenas un par de días la primera vuelta y que ha dejado a todo el mundo, como se dice por estos lados del mundo, patidifuso. Ha dejado a todo el mundo anonadado con el resultado, con un personaje del que hoy espero podamos desarrollar en detalle su procedencia, su naturaleza y, por supuesto, cuáles son sus objetivos. Ha dejado a la comunidad internacional pues en una sola pata con todo esto que ha significado la emergencia del candidato Rodrigo Paz, que no contemplaba ninguna encuesta que fuese vencedor en la primera vuelta y ha terminado siendo así. Cuando estoy hablando contigo, Mauricio, y además agradecerte que estés acá nuevamente con nuestra audiencia, acabo de leer el último reporte del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y ya con el 96% del voto escrutado, Rodrigo Paz supera el 32%, creo, de los votos y Jorge Tuto Quiroga se va quedando con el 26%. Van a ser Tuto y Rodrigo Paz quienes vayan, por cierto, a la segunda vuelta presidencial el 17 de octubre, entiendo, próximo, para definir allí en el balotaje, pues, quién va a ser el próximo presidente de Bolivia. Te doy la bienvenida, Mauricio, y te abro con las preguntas de una vez, las preguntas candentes. ¿Realmente se acabó la izquierda en Bolivia? Porque ese ha sido el análisis que hemos leído todos estos días en los medios internacionales, la debacle del MAS, que tenía 20 años gobernando. ¿Realmente ha sido sepultada la izquierda o qué es lo que o se ha transformado? ¿Qué es lo que ha pasado este domingo? Neomar, qué gusto estar de nuevo contigo para recibir nuevamente tus inmejorables preguntas, siempre al grano, sin rodeos y muy bien elaboradas. Y además que siempre estás muy al tanto de lo que sucede aquí y en todo lado que te ocupa. Pues mira, no, en absoluto. Bolivia no se ha deshecho de la izquierda. Tal vez se ha deshecho temporalmente y al menos en el legislativo de la extrema izquierda del socialismo del siglo XXI. Pero no es suficiente, porque entre otras cosas, el movimiento al socialismo de Evo Morales no ha perdido la sigla, que es como se esperaba. Es lo que se esperaba, que le fueran tan mal que incluso perdieran la sigla a ese punto. Están devastados políticamente, pero no han sido liquidados del todo. Entre otras cosas, ¿por qué? Lo primero que hay que destacar de lo que ha sucedido en las elecciones de primera vuelta, elecciones nacionales de primera vuelta en Bolivia el domingo, es que quien más ha fallado aquí han sido las encuestadoras, los jefes de campaña, los estrategas. Extraordinaria falla, enorme. Han intervenido muchísimas encuestadoras, de las más grandes y prestigiosas, financiadas por prominentes empresarios bolivianos en el exterior, incluso, etcétera. Nadie, absolutamente nadie, vio venir la victoria de Rodrigo Paz Pereira y el famoso capitán Lara, que es su dupla para acompañarlo para la vicepresidencia. Es más, quien punteó en casi todas las encuestas desde un principio fue Samuel Doria Medina y terminó tercero y además con mucha diferencia. Eso dice muchísimo de, nuevamente, estrategas, encuestadoras, el método científico, vamos, muchas otras cosas. Nosotros sabemos que las encuestas, las encuestadoras y demás tienen muchas falencias, por el caso del Brexit, por ejemplo, el referéndum en Colombia, Donald Trump, Milei en Argentina, vamos, muchos otros casos que llaman a la susceptibilidad o al menos invitan a ser relativamente escéptico de los resultados o que todo se vaya a traducir exactamente como se piensa en campaña. Esa es la primera lección de todas. Es muy importante tomarla en cuenta porque ya viene fallando desde hace mucho tiempo en casos extraordinariamente importantes como los que he mencionado. El otro elemento es que existe cierta susceptibilidad y cada vez mayor, creciente conforme pasa el tiempo, respecto a qué es lo que ha sucedido realmente entre el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento al Socialismo el domingo. ¿Por qué? Entre otras cosas, Rodrigo Paz Pereira, de quien ya vamos a hablar en detalle ahora mismo,
proviene de un departamento, del departamento de Tarija, que era el departamento gasífero del país. Exportamos gas en Bolivia gracias a Tarija. Rodrigo Paz Pereira fue alcalde de Tarija y fue altísimamente cuestionado, no solamente por su gestión, sino por algunos casos de corrupción, entiendo que todavía no comprobados, pero en ese departamento quien ganó y con muchísima diferencia, con el 40% de los votos fue Samuel Doria Medina, que en la nacional salió tercero. Pero en Tarija, Rodrigo Paz Pereira sale tercero. Al mismo tiempo, Rodrigo Paz Pereira obtiene victoria con mucha diferencia de algo más de 5 puntos sobre Tuto Quiroga, pero con el voto que ha sido típicamente masista del occidente del país. Es decir, ni siquiera Andrónico Rodríguez, que se suponía que era el heredero político entre el movimiento socialismo, Arce, Evo Morales y todas las riñas y peleas que hubo estos últimos 5 años, no obtuvo nada. Salió por encima de Manfred Reyes Villa, pero cuarto incluso, etcétera. Bueno, están en el olvido y no han conseguido ni un solo parlamentario por ese lado. Pero Mauricio, para interrumpirte, pero creo que es buena la precisión. ¿Tú dirías que en líneas generales la primera gran conclusión es que la mayoría del voto masista se fue con el señor Rodrigo Paz? Sí, absolutamente, y no lo digo yo, lo dice diversa cantidad de analistas políticos, y entre otros, curiosamente, alguien que no ha tenido ningún reparo en reconocer esto ha sido nadie menos que Álvaro García Linera. Ex vicepresidente y hombre fuerte del movimiento socialismo, intelectual de la extrema izquierda en el país, hombre de Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo hay muchas cosas que llaman la atención, más allá de las teorías conspirativas, más allá de la posibilidad de que haya habido un contubernio directo entre el movimiento socialismo y el PDC, etcétera. Ahora, otra cosa que llama mucho la atención es como, mencionando los análisis internacionales que mencionas en los medios y demás, yo creo que se han apresurado mucho en decir que Bolivia vira hacia la derecha. Tuto Quiroga efectivamente es más centro-derecha tecnocrática, no propiamente derecha, pero se lo puede identificar de esa manera. Pero Rodrigo Paz Pereira no tiene un pelo de derecha, aunque él lo diga. Entre otras cosas, Rodrigo Paz Pereira es un improvisado. Muchas veces se suele identificar a la democracia cristiana como parte de la derecha conservadora. Rodrigo Paz Pereira ha tenido cierto discurso amable, si tú quieres, poco estridente, también improvisado sobre todo en cuanto a medidas de política económica para encarar la crisis en el muy corto plazo, totalmente improvisado. Pero conforme vas escuchando un poco más en los debates, etcétera, Rodrigo Paz Pereira no tiene propiamente una doctrina filosófico-política correctamente formada, mucho menos como para eventualmente convertirse en el presidente de este país, al menos por eso. Es un populista más. Le ha dicho a cada distinto grupo de interés lo que quería escuchar. A los liberales les dice que quiere reducir el tamaño del Estado y que quiere dinamitar la aduana. Ni siquiera, te aseguro, sabe exactamente de qué se trata eso o en qué se traduce en términos prácticos. Si tú lees el plan de gobierno del PDC, está hecho por inteligencia artificial y solamente con meros enunciados para cumplir la ley. Y además, tú me decías algo muy importante, Mauricio, que es que ni siquiera él tiene una tradición de demócrata cristiano, ni mucho menos, sino que básicamente utilizó estas siglas, este partido, le llamamos en Venezuela partidos de maletín también, porque son tarjetas electorales que se van moviendo de elección en elección con quien pueda pagarla, pues con quien pueda de alguna manera dar el mejor precio o pagar el mejor precio para que te asignen la sigla y poder concurrir como candidato. ¿Es más o menos así el caso de Rodrigo Paz con el PDC en este caso? Exactamente, a eso iba. Aquí les decimos taxi partidos o siglas taxi. El Partido Demócrata Cristiano antes fue una sigla que utilizó el propio Tuto Quiroga, para que te des una idea. Wow. Y Rodrigo Paz Pereira consiguió esta sigla a última hora, y quien disputaba esta sigla era nadie menos que Jaime Dum, reconocido como quien podía haber sido el outsider y además un outsider liberal en el país. Disputaron la sigla por un corto tiempo, pero finalmente el PDC terminó inclinándose por Rodrigo Paz Pereira casi horas antes de cerrar el plazo de inscripción de siglas y partidos y candidatos. Para que te des una idea. Antes Pero no Mauricio, ¿por qué se le vincula? Y yo he visto, por ejemplo, por declaraciones recientes que se dice mucho que hay una especie de plan velado, de contubernio oculto entre él y Morales. Pero ¿por qué se les vincula? ¿Ha habido públicamente
encuentros? ¿Ha habido algún tipo de documento que refrende que están en entendimiento ellos dos? No exactamente, por eso decía, conforme pasa el tiempo, uno de los motivos de suspicacia, si tú quieres, con el resultado de las elecciones ha sido que el movimiento al socialismo ha quedado muy tranquilo, las bases. Todo el mundo pensaba que si la derrota era demasiado grande, lo primero que hubieran hecho hubiera sido reaccionar tomando las calles, o al menos rechazando los resultados, o no queriendo reconocerlos de plano, porque desde un principio se trató de boicotear las elecciones. Evo Morales desde el Chapareco Calero, llamando a el voto nulo, anular el voto y restar legitimidad al próximo gobierno para que en el primer caso de intento de estabilizar la economía se equivoque y ellos salgan a la calle para tratar de derrocarlo. Lo hemos visto en cantidad de casos por toda América Latina: Macri, Piñera, Duque, Yanine Áñez, etcétera, etcétera. Pero lo que sí ha estado sucediendo es que una vez que gana Rodrigo Paz Pereira, se suman al voto o se pronuncian o se manifiestan muy pacíficamente o incluso de manera agresiva, hasta con amenazas, en favor de Rodrigo Paz Pereira, gente como los famosos ponchos rojos del altiplano boliviano. Que son los que han hecho las trancas, los bloqueos en las carreteras, ¿no? Además, que suelen ser, los ponchos rojos, por cierto, son un invento del movimiento al socialismo relativamente reciente. Es decir, antes del movimiento al socialismo, nadie sabía quiénes eran los ponchos rojos porque incluso ni siquiera existían realmente. Pero bueno, se ganaron su lugar políticamente, si tú quieres, disfrazándose con ponchos rojos y con un discurso altísimamente radical. Pues bueno, ellos se han pronunciado, o al menos una facción, porque son muchos, una facción de ellos en favor de Rodrigo Paz Pereira y muchos otros. Y el hecho que García Linera está diciendo que mucho del voto masista, y ni siquiera masista, sino propiamente de Evo Morales, ha ido a parar para Rodrigo Paz Pereira, y además con cierto tono de satisfacción, ¿no es cierto? Es como si estuvieran reconociendo una victoria propiamente, no solo de la izquierda, sino incluso de la izquierda radical. Así que Ahora, el hecho de que Bolivia esté virando hacia la derecha o a la centro derecha, hay muchísimo de mito. Pero lo han dicho muchísimo los medios, quizá llevándose solamente por un asunto de siglas, como decíamos, de que viene de un partido que se asume demócrata cristiano y uno dice, bueno, ese es el centro derecha clásico en todos los países. Y además, bueno, le complementa en tándem Jorge Tuto Quiroga, que sí, como tú dices, tiene este perfil liberal tecnocrático, muy parecido al de Piñera, quizá en paz descanse, muy parecido al de Correcto, Macri. Esta correcto. derecha empresarial, ¿no? Muy empresarial, muy que tiene que ver con sectores económicos, quizá digámoslo acomodados. Además que entiendo, ¿no? Jorge Tuto Quiroga es del fortísimo bastión de Santa Cruz, ¿no? No necesariamente. Esta vez sí se terminó convirtiendo en un bastión en general de la oposición en el país, no necesariamente de Tuto Quiroga. Es más, esta es la primera vez, al menos hasta donde yo recuerdo, que Tuto Quiroga ha elegido Santa Cruz para su campaña como bastión. Solía ser Cochabamba, y en Cochabamba, paradójicamente, lo que todo el mundo pensaba que iba a ganar Manfred Reyes Villa aplastantemente, Cochabamba terminó ganando Tuto Quiroga. Tuto Quiroga es cochabambino, y Reyes Villa no es cochabambino, es paceño, pero sí alcalde tradicional exitoso en Cochabamba, que realmente tuvo la capacidad de transformar la ciudad en su momento, en los años 90, principios de los años 90. Pero el bastión propiamente de la oposición hubiera sido identificado o no con Tuto Quiroga, siempre ha sido Santa Cruz, sobre todo a partir de la Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba. Probablemente la gente comenzó a migrar hacia allá, y a medida que también Evo Morales, desde el Chapare, comenzaba a bloquear caminos en el eje troncal famoso entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, de manera espontánea, Santa Cruz ha terminado convirtiendo en bastión de la oposición empresarial, clase relativamente acomodada, pero también popular, etc. Pero esos han sido los resultados. Es decir, nadie sabe exactamente si ha habido realmente un contubernio propiamente entre el movimiento socialismo y el PDC, y si lo hubiera habido, no sería sorpresa para nadie porque las cosas se van confirmando poco a poco. Pero nuevamente, el hecho que el país esté virando hacia la derecha o se haya deshecho de la izquierda o incluso de la izquierda radical, no, en absoluto. Yo creo que es apresurado. Mauricio, y pensar más allá de la capacidad de direccionamiento del voto que pueda tener el MAS, porque es el partido oficialista, ha gobernado Bolivia prácticamente 20 años seguidos, salvo por el interregno aquel de Yanine Áñez, que mira cómo terminó ella puesta en la cárcel por justamente el actual presidente Luis Arce.
más allá de ese direccionamiento, ¿tú crees que es que Rodrigo Paz haya logrado engañar a alguna porción importante de los bolivianos y colarse con la famosa fórmula tan propia de nuestras tierras del outsider frente al desgaste político, frente a la crisis de la izquierda, prácticamente picada en 3 o 4, con Andrónico, Arce, que no fue candidato, y sino que puso allá del Castillo, a Morales convocando el supuesto voto nulo? ¿Crees que haya logrado tener también que ver dentro de esta ecuación alguna capacidad de engaño de Rodrigo Paz sobre alguna capa importante de los bolivianos? Yo creo que el primer sorprendido de los resultados es el propio Rodrigo Paz, Neomar. Entre otras cosas porque, vamos a ver, no es siquiera outsider. Él nunca ha pretendido mostrarse como outsider tampoco. Tiene vasta experiencia política, tiene al menos 30 años en política. Wow. Y aquí vamos a entrar de manera un poco más concreta en la descripción del propio Rodrigo Paz Pereira y luego hablaremos también de su dupla, el capitán Lara, que es a quien se le atribuye en todo caso el amplísimo caudal de votos que ha tenido, entre varias otras cosas. Pero vamos primero por Paz Pereira. Paz Pereira es hijo de un preeminente político en Bolivia llamado Jaime Paz Zamora, expresidente entre el 89 y 92-93. Paz Zamora fue miembro primero de la coalición de izquierda que llevó al país a la hiperinflación en los años 80, entre el 82 y el 85, con la famosa Unidad Democrática y Popular. Dentro de esa coalición estaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, cuyo fundador o cofundador es Jaime Paz Zamora. Cuando él, antes de ser presidente, formó parte de esta coalición, llevaron al país habiendo recuperado muy poco tiempo antes la democracia, llevaron al país a la hiperinflación del 23.500% acumulado. Bueno, con ese antecedente, eventualmente Jaime Paz Zamora logra alcanzar la presidencia con algunos acuerdos de segunda vuelta que solían ser en el legislativo en ese entonces, alcanza la presidencia, nada relevante en absoluto, pero sí muy hábil políticamente. Un periodista muy reconocido e interesantísimo que falleció hace un tiempo, Cayetano Llevet, calificó el gobierno de Jaime Paz Zamora como o al propio Jaime Paz Zamora como un gran canciller, pero no como un gran presidente ni como un gran gobierno, nada, solamente fue continuidad de las reformas estructurales que detuvieron esa hiperinflación con el decreto 21060, famosísimo y estudiado, y que ahora, por cierto, deberíamos estar buscando aplicarlo casi de manera calcada, aunque corrigiendo algunos errores. Eso para empezar. Paz Pereira viene de esa tradición de la izquierda socialdemócrata, una copia, un muy mal remedio del propio MIR chileno y más aún del Partido Socialista Obrero Español, porque le copiaron mucho, viene de esa tradición, de ese tipo de izquierda socialdemócrata europea. La Acción Democrática Venezolana también, quizá el APRA peruano, quizá, ¿no? Sí, correcto, exactamente. Es ese extracto, exactamente. Socialdemocracia, etcétera. De hecho, yo me atrevería a decir que son padres putativos del movimiento socialismo, porque era esto del indígena bueno, coca no es cocaína, etcétera, etcétera. Claro, porque además en Bolivia esto tiene un componente indigenista importante, ¿no? Correcto, además, exactamente. Pues bueno, el movimiento de izquierda revolucionaria fue caracterizado, era el más de la época, muy vinculado al narcotráfico, altísima corrupción, muchísima ineptitud, vamos, hasta ese momento, mientras no hubo el movimiento socialismo, lo peor que habíamos conocido en ese aspecto, el movimiento de izquierda revolucionaria. Bueno, pasó el tiempo. Pero es de ese extracto. Ahora, curiosamente, Neomar, siendo que no habían acompañado a Paz Pereira, los miristas de vieja tradición se encuentran con esta gran sorpresa electoral y se le empiezan a acoplar a Paz Pereira con la nostalgia del MIR de los años 80, principios de los 90, porque Paz Zamora es el gran amigo de todos estos señores. Es casi como un tótem ahora mismo de la socialdemocracia, etc. Es más, es la mala hierba de la izquierda que nunca muere. El MIR ha encontrado impresionantemente la manera de siempre estar cerca del poder y alcanzar el poder de alguna manera. Estaban rodeando antes la candidatura de Samuel Doria Medina, que también viene del MIR, pero le ha ido tan mal que han encontrado ahora Paz Pereira la oportunidad de gobernar, si acaso no encontraban la forma con Samuel Doria Medina. De hecho,
Cuando Samuel Doria Medina el domingo reconoce su derrota y al mismo tiempo la victoria de Paz Pereira, le ofrece su apoyo sin rodeos, de una manera demasiado apresurada para mi gusto. Yo creo que ahora que escucha las declaraciones del capitán Lara, que acompaña a Paz Pereira, creo que podría estar reconociendo que ha cometido un serio error por haberse apresurado de esa manera. Pues bueno, ahora las fichas se están reacomodando y a ver qué sucede exactamente, pero me atrevo a decir que es altamente probable que el próximo presidente, por cómo están las cosas en este país ahora mismo, sea Paz Pereira. Y los riesgos se vuelven a incrementar. Tal vez has debido ver los reportes sobre cómo se han disparado los bonos soberanos y cómo ha caído el riesgo país de manera simultánea con las noticias del domingo. Nuevamente, es una reacción muy apresurada. Y yo creo que a medida que vamos escuchando sobre todo las ofertas, propuestas del capitán Lara, y a medida que se va dando cuenta de que el propio Paz Pereira no tiene la menor idea de economía, siendo que es economista, y que no ha reparado en qué se traduce en términos prácticos todas las propuestas que hace, la gente puede echarse un poco para atrás, pero aún así el voto duro, el voto consigna, el voto de izquierda e incluso izquierda radical del propio movimiento socialismo, que debe estar calculando votar por él para poder manipularlo, entre otras cosas, pues se mantiene. Entonces, es altamente probable. A Tuto Quiroga al mismo tiempo le va a costar muchísimo moderar el discurso, primero para no perder el voto y para tratar de captar votos que había perdido antes. Entonces va a ser muy, muy difícil. Sí. Pero bueno, en fin, yo creo que el próximo presidente podría ser Paz Pereira por cómo van las cosas ahora. Ya te iba a preguntar hacia allá, pero es que bueno, la matemática y el álgebra en este caso no mienten. Pareciera que entre todo lo que puede pescar Tuto Quiroga de cara al balotaje, hay muy poco que puede incorporar. Tanto más cuando el tercero en disputa, que es Doria, ya abiertamente le ha dado su respaldo a Paz Pereira. Ahora, Mauricio, más allá de Paz Pereira, ya lo adelantabas tú, pareciera que mayor efecto mediático tiene la candidatura de su segundo, la candidatura del vicepresidente potencial, el capitán Lara. Cuéntanos la historia del capitán Lara, que yo te lo puedo decir de plano, desconozco en absoluto, porque obviamente es algo que quizá fuera de Bolivia no tiene tanta repercusión como la propia candidatura de Paz Pereira. Allá vamos, frótense las manos. Para empezar, la Policía Nacional en el país es una de las instituciones con menor prestigio que se puede tener en el país. No hay institución con menor prestigio en el país que la policía. Si a uno se le acerca un policía en la calle, sabe que va a tener los mismos o incluso más problemas que si se le acerca a un delincuente común, ¿sabes? No estoy exagerando en absoluto. Los policías en la calle aquí en gran medida significan problemas. Es mejor tenerlos lejos. No los quieres tener cerca tuyo. Bueno, para empezar, el capitán Edman Lara viene de ahí, ¿ok? Viene de un pueblo muy pequeño en Cochabamba que se llama Punata, aunque tradicional, viene del Valle Alto, pero es un pueblo muy pequeño. Es policía, capitán de policía, que antes, hasta hace mucho tiempo, si uno revisa sus redes sociales y posteos, etcétera, apoyaba a Evo Morales, incluso después del espantoso referéndum del 2016, mediante el cual buscaba la reelección indefinida, ¿no? Ya tenemos las primeras banderas rojas para el capitán Lara en ese sentido. Pues dicen que se fue convirtiendo en un rebelde una vez que, no lo tengo confirmado, pero se convierte en un rebelde una vez que no recibe algunos pagos de corrupción probablemente. Entonces comienza a romper con algunos esquemas típicamente corruptos dentro de la propia policía, que tiene unos controles evidentemente y obviamente no necesito hablar demasiado, con el propio narcotráfico. Hay muchísimos casos en los que los famosos zares antidroga, etcétera, están detenidos en Estados Unidos por haber cooperado al menos con el narcotráfico. Siguen presos, son 2 o 3 al menos que están en Estados Unidos. Es decir, no es extraño ni en Bolivia ni en América Latina y no tengo que abundar en esta materia. Sí. Para empezar, ese otro elemento. Bien, Edman Lara recibe los consejos y recomendaciones de un experto en redes sociales y les dice, si tú quieres crecer, sobre todo en política, y quieres ser relativamente disruptivo y que tu mensaje llegue al gran público masivo, tienes que estar en redes sociales. Y no solamente en redes sociales, sino en TikTok específicamente. No importa lo que digas, si sales bailando o no, o qué. El hombre tiene más de 500,000 de seguidores en TikTok. Para un país como Bolivia eso es mucho.
Tal vez no en un lugar como Argentina o Colombia, la misma Venezuela, pero en Bolivia eso sí es mucho. La penetración de redes sociales en Bolivia no es tan grande como en otros lugares, mucho menos una red social como Twitter o X, que es donde yo más actividad tengo, no tiene tanta penetración. Pero a partir de que el capitán Edman Lara entra en el TikTok, explota. ¿Pero por qué explota? ¿Cuál es básicamente eso, su contenido en TikTok? ¿A dónde? ¿Cuáles son los puntos que él toca? Empieza tratando de denunciar casos de corrupción en la policía porque se hizo famoso porque Holguín, un jefe suyo, frente a las cámaras de televisión de la prensa, lo ahorca, lo encarcelan y luego él denuncia que encima lo torturaron porque era un policía rebelde que denunciaba, vamos, un intransigente, que sigue siendo el mismo intransigente, pero a partir de que lo ahorcan que el jefe de la policía, puedes darte una idea, lo ahorca y se lo lleva fuera de las cámaras y lo encarcela, lo mete al calabozo, pues eso explota en las redes y se hace viral. Y a partir de eso el hombre empieza a mantener un discurso conservador marcado con muchísimo corte religioso, porque no puede mencionar, no tiene una sola oración en la que no menciona a Dios y la fe, etcétera. Es algo muy, muy extraño, pero y combina, bueno, tiene un lenguaje muy popular, al mismo tiempo que populista, y opina de absolutamente todo. De hecho, hace no mucho tiempo, hace alrededor de 6 meses, y ahora está circulando mucho en las redes, el capitán Lara sacó un video cuestionando algunas encuestas y aprovechando de cuestionar la gestión de Rodrigo Paz Pereira como alcalde en Tarija y denunciando casos de corrupción que no es nadie, que etcétera, etcétera. Lo hace flecos al hombre y no mucho más tarde se convierte en su candidato a la vicepresidencia. Y ahora, con los resultados del domingo, tiene el tupé de amenazar a Rodrigo Paz Pereira de que si acaso se le ocurre cometer algún acto de corrupción, él lo va a detener personalmente. Básicamente tenemos a un vengador, pero que además incorpora elementos religiosos y de corte muy popular, o sea, y bueno, y con un buen plan de marketing a través de redes sociales. Es un vengador, ex policía, con ganas de romper el sistema, o eso es lo que él proyecta. Él dice que va a acabar con todo el sistema y la corrupción, y tiene mucha conexión popular. Personaje interesante, ¿eh? Sí, correcto. Tiene mucha conexión popular, efectivamente. El TikTok ha hecho muchísimo en este sentido, pero él creo que le ha encontrado la vuelta. Creo que ha llegado a dominar el algoritmo, si tú quieres, en ese sentido. Pero, desde luego, para encarar la crisis económica, que es el verdadero problema ahora mismo en Bolivia, se necesita bastante más que solo TikTok. Se necesita un mínimo de conocimiento técnico, algo de filosofía política mínima, algo de doctrina filosófico-política para saber dónde estás parado. Esta candidatura, tanto como la de Paz como la de Edman Lara y en conjunto, se caracteriza por sobre todas las cosas la improvisación, el populismo, por decirle a todo el mundo lo que quiere y ahora ver qué van a hacer con lo que han conseguido, ¿sí? Claro. Es decir, las probabilidades de poder comenzar al menos a solucionar la crisis económica en Bolivia a partir de los resultados del domingo quedan mucho más lejos ahora. Estamos Mauricio, infinitamente más lejos de solucionar la crisis que hace solo 3 días. cuando hablas de la palabra crisis, ¿a qué elementos concretos podemos remitirnos en este instante en Bolivia para que nuestra audiencia, que es global, nos entienda? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene Bolivia en este instante y que entiendo además son los que más te preocupan, dado que caracterizas a este tándem del capitán Lara y Rodrigo Paz Pereira como un tándem de improvisados, de que obviamente no hay nada, sino que incluso hasta, por lo que nos has dicho, los planes de gobierno han sido escritos por inteligencia artificial? Correcto. Mira, lo primero que se debe comenzar a discutir ya ahora mismo en el legislativo que ya está formado es qué vamos a hacer con YPFB, la estatal, la petrolera estatal, porque estamos enfrentando una crisis energética que se agrava conforme pasan los días. Tenemos escasez de combustibles desde hace ya 2 años. Y es altísimamente preocupante. Eso lo primero, porque además se nos está acabando el gas y casi un 70% de la producción eléctrica en este país es con gas, para que te des una idea. Es decir, podemos tener serios problemas en solamente un par de años. Entonces, hay algo urgente para tratar ayer en el país y en el legislativo, es la crisis energética y concretamente combustibles y gas y electricidad como mínimo.
Y por eso pasa la necesidad de eliminar por completo todo lo que sean subsidios en el país o congelamiento de precios, si tú quieres, que no alcanza solamente al aspecto energético, sino del pan, de la leche, de lo que tú quieras. Nos estamos pareciendo cada vez más a Venezuela en ese sentido. Es la gran paradoja. Solo que Venezuela sigue teniendo petróleo. Bolivia ya no tiene gas. Es increíble. Hemos pasado, por cierto, el movimiento socialismo recibió el país con alrededor de 27 TCFs de gas y ahora no tenemos ni 3, al menos hasta donde me acuerdo exactamente. Es decir, es un auténtico desastre. La nacionalización, o mejor dicho, estatización de la producción de hidrocarburos en este país ha sido un absoluto desastre. Entonces, el primer desafío es ver cómo lidiamos con ese desastre. Eso por un lado. Por el otro, ponerse a pensar en las reformas monetarias por la inflación que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con el Banco Central? ¿Qué vamos a hacer con el sistema de pensiones? Porque se han gastado también los aportes de los jubilados en todo el sistema de reparto y el de ahorro previsional de largo plazo individual, que es lo que sostenía el sistema bancario y financiero. La gente no puede retirar sus depósitos en dólares, no puede utilizar tarjetas de crédito, el comercio internacional está colapsando o al borde del colapso y yo creo que ya estamos en estanflación, es decir, estancamiento económico con muchísima o cada vez más inflación. Curiosamente, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable en el último mes y medio. Pongámosle que alrededor de 13.50, el oficial en 6.96. Pero nada está dicho. Quedan 2 meses todavía para que haya un nuevo gobierno, para que se sepa quién puede ser el nuevo presidente. Este país no puede darse el lujo de esperar 2 meses a ver qué hace con todo esto, o al menos saber qué es lo que Paz Pereira pretende hacer al respecto, o a ver quiénes se le suben al carro del MIR para ver si devalúan o no devalúan tipo de cambio, de qué se trata todo esto. Vamos contra el tiempo. El plan de Tuto Quiroga, por cierto, no era el mejor de todos tampoco, pero por lo menos era previsible. A mí no me gustaba nada. Gradualista, dispara la deuda en niveles extraordinarios, sin que eso signifique ninguna garantía. Típico de una derecha muy cobardona, ¿no, Mauricio? La verdad que sí, porque Tuto, yo lo conozco personalmente, pero puede hablar muy vehementemente, pero su política económica es tan gradualista como lo vehemente que es su discurso, lo cual es absolutamente contradictorio, ¿sí? Sí. Habla mucho más vehementemente que Macri, pero es el plan Macri. Gradualismo, disparar deuda, pensar que si acaso recorta el gasto público, la economía se va a caer, cuando en realidad lo que eso hace es liberar recursos en favor de la gente. Y que quien realmente es el protagonista del crecimiento y desarrollo de cualquier economía no es el sector estatal, como él piensa. Sí, lo que quisiera es dejar claro, Mauricio, y creo que es buena tu apreciación para la gente que nos ve fuera, es que Tuto Quiroga no es Javier Milei. O sea, Tuto Quiroga no está en ese plan de medidas de shock, no es algo que pase por su cabeza. De hecho, él es muy escéptico con lo que, incluso con todo lo que ha logrado Milei en estos 2 años ya casi, podría fallar. Para gusto de Tuto Quiroga, Milei está yendo demasiado lento. Ojo, Milei ha reducido la inflación de manera extraordinaria, ha reducido la pobreza, sigue niveles de popularidad extraordinarios cuando todo el mundo pensaba que ni iba a candidatear, ni iba a ganar, ni iba a durar 100 días en el gobierno y un montonazo de otras cosas. Hoy mismo lo reconocen premios Nobel, otros que no son premios Nobel como Rubini, como los gestores de fondos de inversión o de hedge funds más grandes del mundo reconocen los aciertos que tienen. Neil Ferguson, un historiador extraordinario de primer nivel en el mundo. Vamos, es decir, si Tuto Quiroga no quiere reconocer los aciertos que ha tenido Javier Milei hasta hoy, probablemente sea o porque no sabe de economía o porque tiene algún problema personal con él, pero mantiene su escepticismo con lo que está haciendo Milei. Puede que haya algunas cosas que yo no las voy a mencionar, que no me estén gustando sobre qué es lo que está sucediendo concretamente con la política económica de Milei, pero no voy a ser yo quien lo diga, ¿sabes? Claro. No es el momento ni la manera. Pero si lo dice Tuto Quiroga, pues yo ya soy un escéptico también de su propio plan. Pero yo votaría hoy urgentemente por Tuto Quiroga, sobre todo viendo qué es lo que tenemos al frente. Edman Lara está fuera de control. De hecho, si pierden algunos votos va a ser porque Edman Lara se le han subido los humos de manera extraordinaria con los resultados del domingo. Y encima sí hay gente que le llena la cabeza diciendo que todo ese éxito que han tenido hasta ahora se lo puede atribuir a él mismo, al punto de que va a cuestionar al que va a ser eventualmente el presidente y que incluso
le da para amenazarlo si acaso se le ocurre ser igual de corrupto que como cuando lo fue siendo alcalde en Tarija. Imagínate a lo que estamos llegando. Tuto Quiroga lo único que tiene que hacer es moderar un poco su discurso y hacer que Edman Lara hable lo más posible. Mauricio, ya cerrando, sabemos todo lo que ha implicado pues la estadía de Arce en el gobierno. Se habla mucho incluso de cuál va a ser el destino de Arce una vez que salga del poder. Evo Morales ha dicho que incluso va a ir a Venezuela, que va a terminar acá viviendo en Venezuela. No sé si eso forma parte de la guerra de rumores, pero más que interesarme eso, Mauricio, me interesa tu apreciación con respecto a cómo sería Bolivia si eventualmente pasa lo que tú has dicho que tiene más probabilidades de ocurrir, que es que el tándem del capitán Lara y de Paz Pereira termine siendo el que gane la elección. ¿Tú ves que independientemente de lo malo se pueda pues ganar terreno frente a lo que ha significado el gobierno prácticamente ininterrumpido del MAS por 20 años? Y me refiero a la confiscación a los espacios de disidencia, la persecución a la libertad de expresión, el tema económico que nos acabas de retratar magistralmente. O sea, ¿tú crees que independientemente de lo malo se pueda corregir un poco esto? Por ejemplo, hay mucha expectativa también. Yo no sé si eso es un tema que realmente ocupa a los bolivianos, pero fuera de Bolivia es algo que nos llama la atención a las personas, que es el asunto de si Morales finalmente va a ir preso o no, de si Yanine Áñez pueda salir de la cárcel o no, porque hay mucho escepticismo con respecto a esto, si Paz Pereira es quien termina llegando a la presidencia, porque entiendo que no se ha pronunciado con contundencia en este sentido. ¿Cómo ves tú una presidencia de Paz Pereira y el capitán Lara? ¿Como una presidencia autoritaria igual que la que tiene Arce, o allí por lo menos hay algo que ganar? Gran pregunta. Mira, para empezar, yo no creo que vaya a haber una buena relación entre Lara y Paz Pereira. Lo primero, no creo que habría una buena relación. Paz Pereira lo veo como una persona débil, probablemente tiene un discurso moderado, sin estridencias, que es lo que se necesita ahora, a pesar de que el domingo dijo hasta la victoria siempre. ¿Quién dijo eso? Nuestro buen amigo Che Guevara. Nadie menos. Pero concretamente sobre lo que me preguntas, le han preguntado ya varias veces en las últimas horas a Paz Pereira si detendría o no a Evo Morales o cuál sería su condición, y ha evadido la pregunta, cuando en realidad debería responder muy contundentemente y sin rodeos que lo primero que haría sería no obstruir la justicia para que este señor sea detenido acorde a ley. Es decir, no estaría apegado al Estado de Derecho que nosotros quisiéramos, lo primero. Y segundo, Edman Lara no está en condiciones, él mismo ha reconocido que no es capaz de controlar su ira. Así que no me imagino cómo sería Edman Lara dirigiendo el legislativo, o cómo le tocaría una papa caliente como Evo Morales si acaso sucediera algo con el gobierno de Paz Pereira, si acaso fuera suficientemente débil como para que el propio movimiento socialismo, una vez que ha mantenido a la sigla y está a la espera a que el nuevo gobierno cometa cualquier error para salir a las calles, pues ¿qué sucedería con Edman Lara si se convierte eventualmente en presidente? Es intransigente, no sabe controlarse y tiene un discurso muy radical al estilo propiamente masista. Yo lo voy a detener. Es él quien se dice, quien ataca a Edman Lara, dice él, ataca al pueblo, para empezar. Es decir, él es el nuevo pueblo. Imagínate tú de qué corte es este caballero. Y al mismo tiempo pretende él, por mano propia, hacer justicia en este país. Increíble, así que no lo sé. Mira, en resumen, yo creo que en materia económica, las probabilidades de que este se convierta, si acaso Paz Pereira es gobierno, se convierte en la nueva UDP del país, en la nueva Unidad Democrática y Popular, con el apoyo de los propios señores que fueron parte de la UDP también al mismo tiempo, directa o indirectamente, y en lo político sea un gobierno altamente autoritario, con muy poco Estado de Derecho, por más que digan lo contrario ahora mismo para no perder votos. Pero habrá que estar muy atentos sobre todo con lo que hace y dice capitán Edman Lara, y al mismo tiempo lo que al callar Paz Pereira le otorga al señor Lara, y además respecto de las muchas otras cosas que habría que hacer, no solamente en relación a Evo Morales, sino de las muchas otras cosas, de las tropelías que ha cometido Arce Catacón en el país, con el encarcelamiento de nadie menos que Yanine Áñez, Umari, Camacho y un largo, etcétera, y muchas otras personas también que están en el exilio ahora mismo, que son varios cientos que están en el exilio ahora mismo y están a la espera a ver si realmente vuelven algún día o no al país.
O sea que, Mauricio, como arrancamos este programa, lo terminamos, que es diciendo, según lo que entiendo de todo lo que nos has comentado el día de hoy, que la cosa no está como para ser tan optimistas, no es como para pensar en que aquí ya hay un reseteo y que pues la película de terror se acabó, sino que esta película de terror puede continuar solamente con distintos actores, o por lo menos con algunos que hagan la ficción de que son actores distintos, pero que en el fondo podrían perpetuar el mismo estado de cosas en Bolivia, lamentablemente, ¿no? Así es, no lo podrías haber dicho mejor. Es el mismo perro con distinto collar, nada más. Y sería muy apresurado decir que nuevamente el país ha comenzado a virar a la derecha, nada más alejado de la realidad. Y bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Tú lo has dicho también, todavía, bueno, las cartas están por jugarse, pero la probabilidad más alta que damos hoy, que es 20 de agosto, es de que probablemente sea Paz Pereira quien gane el balotaje, quien gane la segunda vuelta, pero bueno, Tuto Quiroga todavía tiene para competir, ojalá que la cosa le favorezca, ¿no? Pero está complicado. Esperemos. Yo lo digo aquí ahora sin rodeos, como te digo, yo llamo a los amigos a votar por Tuto Quiroga, porque sobre todo por lo que hay al frente. Pero bueno, en fin, el abrazo fuerte de siempre. Gracias, como siempre, Neomar. Genial hablar contigo. No, genial hacerlo contigo, Mauricio. De verdad que es importantísimo este análisis que nos has traído el día de hoy. Hay muy pocos que, digamos, hablen con tanta profundidad sobre la situación de Bolivia, sino que se quedan en la superficie, como lo he dicho también en nuestra introducción, se quedan en los rótulos, se quedan en pues, estos temas del espectro ideológico supuesto y, a final de cuentas, creo que no describen bien la situación que se está produciendo en nuestra querida Bolivia. Mauricio, voy a invitar a nuestra audiencia a que te sigas en la red, que como has dicho es tu red, tu nicho natural, que es donde siempre estás, que es en X. La cuenta de Mauricio en X es Ríos Mauricio, todo junto, Ríos Mauricio, él es Mauricio Ríos, analista económico y además pues analista político también boliviano, buen amigo de la casa, compartimos muchos años, siempre lo digo, en la Gaceta de Liberosfera, fui muy feliz de tenerte allí como colaborador en Bolivia, explicabas todas estas cosas muy detalladamente y bueno, me contenta cada vez que podemos tener oportunidad de intercambiar, Mauricio. Genial, lo dicho, enorme abrazo, seguimos en contacto. Amigos, nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que es fundamental que se suscriban a este canal, que activen las notificaciones, que me dejen un comentario si consideran que el material que hemos traído el día de hoy es de interés y que por supuesto dejen un me gusta y también le den a la campanita para que se mantengan al tanto y al pendiente de cada vez que tenemos nuevo video en este canal. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.